Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro, no se van a querer perder. Vamos a hablar de un incidente que ha estado dando mucho de qué hablar, un momento que captó la atención de muchísimas personas y que, la verdad, es difícil de creer. Sí, estoy hablando de ese accidente que tuvo Can Yaman y nada más y nada menos que a caballo y en vivo. Prepárense porque lo que las cámaras lograron captar es realmente impactante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, se encontraba en un momento que parecía de lo más normal, inmerso en una actividad que él mismo disfruta y practica con pasión: montar a caballo. Pero como bien saben, la vida, y más aún cuando hay cámaras de por medio, puede darnos sorpresas inesperadas. Este incidente ocurrió durante la filmación de un proyecto, un momento de acción o quizás una escena que requería su destreza ecuestre, y lo que sucedió a continuación dejó a muchos boquiabiertos. Imaginen la escena: un set de filmación, mucha gente trabajando, las cámaras rodando, y de repente algo sale mal. Las imágenes, que se han viralizado rápidamente, muestran un momento de tensión palpable. Can Yaman, conocido por su físico y su energía, estaba montando un caballo, probablemente en una escena que requería cierta intensidad. Y fue justo en ese instante, en medio de la acción, cuando ocurrió el percance. La cámara, que estaba grabando en ese preciso momento, captó con una claridad sorprendente cómo el actor perdía el equilibrio. Es importante decir que aunque el incidente fue aparatoso y sin duda preocupante para quienes lo presenciaron y para sus seguidores, Can Yaman, afortunadamente, no sufrió heridas graves. Esto es algo que debemos destacar y agradecer, porque, francamente, las imágenes pueden ser un poco impactantes. Lo que la cámara capturó fue la repentina caída del caballo, un momento de sorpresa que por un instante debió generar un gran susto. Se puede ver en los vídeos cómo el caballo, quizás por alguna razón inesperada o por la propia dinámica de la escena, se desbocó o dio un movimiento brusco que desestabilizó al actor. No estamos hablando de una caída tonta o leve, sino de un desprendimiento que, por la altura y la velocidad, podría haber tenido consecuencias mucho más serias. La reacción de quienes estaban alrededor fue inmediata, como es lógico, y se pudo ver cómo se acercaban para prestar ayuda. El profesionalismo del equipo de producción también se hizo notar, asegurándose de que el actor recibiera la atención necesaria de inmediato. Analizando las imágenes, uno puede notar varios detalles que hacen esta grabación tan impactante. Primero, la perspectiva de la cámara. Parece que estaba posicionada de manera estratégica para captar la acción, lo que significó que el accidente quedó inmortalizado de forma muy nítida. Se ve el momento exacto en que Can pierde el control, cómo su cuerpo se separa del caballo, y la forma en que cae al suelo. Es un instante fugaz pero cargado de adrenalina. Segundo, la reacción del caballo. En estos casos los animales, por instinto, pueden asustarse o reaccionar de forma impredecible, lo que a veces agrava la situación. Las cámaras captaron también la inquietud del animal después del incidente. Y tercero, la propia caída. No fue una simple resbaladiza, sino una caída que, por la fuerza del impacto con el suelo, debió ser dolorosa. Sin embargo, y esto es lo que alivia a muchos, Can Yaman demostró una gran fortaleza. A pesar del golpe, se puso de pie relativamente rápido, lo que indica, por un lado, la resistencia física del actor, y por otro, que la suerte estuvo de su lado en esta ocasión. Este tipo de incidentes, aunque lamentables, son un recordatorio de los riesgos que a veces implican las profesiones artísticas, especialmente aquellas que involucran escenas de acción o el uso de animales. Los actores, en su búsqueda de la autenticidad y la emoción en sus interpretaciones, se exponen a situaciones que pueden ser peligrosas. Y cuando esto ocurre y es captado por una cámara, el impacto se multiplica. La noticia del accidente de Can Yaman se propagó como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación. Los fans, preocupados, querían saber cómo estaba su ídolo. Y los vídeos del accidente, al ser tan gráficos, generaron mucha conversación. Se especuló sobre las causas, sobre la seguridad en el set, y sobre el estado de salud del actor. Es interesante observar cómo la cámara, ese ojo que todo lo ve, puede transformar un momento privado o un accidente menor en un evento público de gran magnitud.
En este caso, la grabación no solo mostró el accidente en sí, sino que también permitió ver la rápida respuesta de los equipos de emergencia y producción. Esto, de alguna manera, añadió una capa de profesionalismo a la narrativa, mostrando que, a pesar del imprevisto, se actuó con diligencia. La capacidad de la cámara para captar la crudeza de la situación, el instante de peligro, es lo que hace que este vídeo sea tan cautivador y a la vez tan perturbador. Muchos se preguntan qué se puede aprender de este tipo de eventos. Por un lado, refuerza la importancia de la seguridad en todos los aspectos de la producción cinematográfica y televisiva. Desde el entrenamiento de los animales hasta el equipo de seguridad personal de los actores y la preparación de las escenas de riesgo, todo debe estar meticulosamente planificado. Por otro lado, nos muestra la resiliencia humana. Ver a Kanyaman recuperarse y presumiblemente continuar con su trabajo es un testimonio de su fuerza y dedicación. A veces estos momentos de adversidad terminan fortaleciendo a la persona y a su conexión con su audiencia, que admira su capacidad para superar los obstáculos. La viralización de estos vídeos también nos habla de la cultura de la imagen en la que vivimos. Un accidente, por pequeño que sea, si es captado por una cámara, tiene el potencial de convertirse en noticia mundial en cuestión de minutos. Esto genera debates, especulaciones y, por supuesto, mucho tráfico en plataformas como YouTube. Es una dualidad interesante. La cámara nos acerca a la realidad de una manera sin precedentes, pero también puede exponernos de forma que nunca hubiéramos imaginado. En el caso de Kanyaman, las imágenes de su caída a caballo en vivo se convirtieron en uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria colectiva de sus seguidores y de quienes siguen la actualidad del espectáculo. Y lo que la cámara captó no fue solo la caída, sino también las reacciones. La preocupación en los rostros de los presentes, la rapidez con la que se movilizaron para ayudar, todo eso forma parte del relato. Es como una pequeña película dentro de la película, un drama inesperado que se desarrolla en tiempo real. La emoción de la escena, la tensión, el alivio posterior, todo queda registrado para la posteridad. Es por eso que este tipo de vídeos generan tantas visualizaciones y tantos comentarios. La combinación de la celebridad, el peligro y la acción capturada en alta definición es una fórmula infalible para captar la atención. Además, es importante recordar que Kanyaman es una figura pública que genera un gran interés. Sus actividades, tanto profesionales como personales, son seguidas de cerca por millones de fans. Por lo tanto, cualquier incidente que le ocurra, especialmente si es público, como en este caso de una filmación en vivo, tiene un eco mucho mayor. La empatía de los seguidores hacia sus ídolos es muy fuerte, y verlos en una situación de vulnerabilidad, como una caída, genera una respuesta emocional intensa. Para quienes puedan haber visto los vídeos, es natural sentir una mezcla de preocupación y fascinación. Preocupación por el actor, y fascinación por la cruda realidad que la cámara ha logrado inmortalizar. La calidad de las grabaciones, a menudo, es tan alta que nos sentimos casi como si estuviéramos allí, presenciando el evento en persona. Y es esa sensación de inmediatez y de cercanía lo que hace que estas imágenes sean tan potentes. Podríamos decir que este accidente de Kanyaman a caballo en vivo, captado por la cámara, es un ejemplo perfecto de cómo la tecnología y la fama se entrelazan para crear momentos inolvidables, tanto para bien como para mal. Lo crucial, y lo que debemos celebrar, es que a pesar de la aparente gravedad de la caída, el actor se recuperó y pudo seguir adelante. Esto nos recuerda la importancia de la prevención, pero también la fortaleza y la resiliencia de las personas. La cámara fue testigo de un instante de peligro, pero también de la rápida respuesta y, afortunadamente, de una recuperación favorable. En resumen, hemos analizado este sorprendente incidente que involucró a Kanyaman y su pasión por la equitación, un momento que sin duda dejó a muchos con la boca abierta. Las cámaras captaron con una claridad impactante la caída del actor, generando gran revuelo en redes sociales y medios. Afortunadamente, y esto es lo más importante, Kanyaman no sufrió heridas graves, demostrando una vez más su fortaleza. Este suceso nos recuerda los riesgos inherentes a ciertas profesiones y la importancia de la seguridad, al tiempo que resalta la resiliencia humana. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta historia tan intrigante y detallada como nosotros al investigarla. ¿Qué les pareció el accidente de Kanyaman? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo.
Y si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan nada. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.